Gracias, Doc. Con tu presentación. Entonces, pues el día de hoy vamos a hablar algo sobre técnicas de cirugía de catarata, tanto extracapsular como extracapsular por facomulsificación. Bueno, entonces para poder abordar este tema de las técnicas de cirugía de catarata va a ser sumamente importante entender la tridimensionalidad y también entender la anatomía concéntrica del cristalino. Esto pues va a ser fundamental para poder obtener una imagen que sea clara de alguno de los pasos principales, más que todo pues para la cirugía de facomulsificación, y con esto pues me refiero a la disección de diferentes estructuras del núcleo, como la hidrodisección de la cápsula anterior y posterior, la separación del núcleo, del epinúcleo y pues de las diferentes reacciones tisulares que se pueden realizar durante el proceso de la faco. Tenemos que el cristalino pues, es una estructura que es avascular, que es transparente y que es biconvexa. Tiene como función mantener pues, su propia transparencia y así poder ayudar a refractar la luz. Además va a proporcionar la acomodación y pues aparte de todo de ser avascular también tenemos que es una estructura que va a carecer de nervios y de tejido conectivo. El cristalino se va a localizar en la parte posterior del iris. En la superficie anterior va a estar en contacto con el humor acuoso, que en realidad es el que va a darle la nutrición al cristalino, y en la cara posterior pues va a estar en contacto con el humor vítreo. Este va a estar suspendido por unas fibras zonulares que van a surgir del epitelio ciliar y que se van a insertar más o menos a 1 a 2 micras en la parte externa pues, de la cápsula. Entonces tenemos que el cristalino es capaz de refractar la luz debido al índice que tiene de refracción, que en su estado no adaptativo va a contribuir más o menos entre unas 15 a unas 20 dioptrías, y tenemos que en el momento de nacimiento él mide aproximadamente unos 6.5 milímetros de diámetro a nivel ecuatorial y unos 3.5 milímetros de diámetro de forma anteroposterior. Además, tenemos que cuando nacemos va a pesar aproximadamente 90 gramos y que cuando vamos creciendo, cuando llegamos pues, a la etapa de adulto, va a medir aproximadamente entre 9 a 10 milímetros de forma ecuatorial y 5 milímetros aproximadamente en la parte anteroposterior y llega a pesar aproximadamente 255 miligramos. Tenemos que el cristalino tiene diferentes partes, entre esas está la cápsula, el epitelio, la corteza, el núcleo. La cápsula es una membrana basal que es elástica, es de color transparente y está compuesta por colágeno tipo 4. Este va a servir para la inserción de las fibras zonulares y pues esta capa tiene varias regiones donde muestra un espesor relativo en diferentes zonas. Donde es más delgada de la región anteroposterior y mide aproximadamente unos 4 milímetros, como podemos ver en esta imagen de abajo a la izquierda. Vamos también a hablar sobre el epitelio del cristalino, que se encuentra inmediatamente detrás de la cápsula anterior. Esta es una capa única de células epiteliales. No la muevas, que la deje ahí porque... Estas células van empezando como a migrar y formar las fibras del cristalino. Entonces tenemos que estas células epiteliales se van diferenciando en fibras centrales. Las fibras más antiguas van a formar lo que es el núcleo y las fibras más recientes van a formar lo que es la corteza. Estas células epiteliales y las fibras superficiales van a elaborar una especie como de membrana elástica que va a empezar a rodear todo el cristalino. Sin embargo, pues en el adulto la mayor parte de estas células epiteliales y de estas fibras van a carecer de la capacidad miotónica. Su regeneración pues va a permitir que el cristalino siga aumentando de tamaño y que también aumente el número de células durante pues toda la vida, y esto es lo que nos va a llevar a perder una elasticidad de la acomodación. Tenemos que el cristalino está compuesto un 65% de agua y el 35% de proteínas, y pues esta proporción va a variar muy poco a medida que vamos envejeciendo, ya que cuando vamos envejeciendo la corteza estará un poco más hidratada que el núcleo. El grosor a grosso modo durante el desarrollo de las fibras del cristalino va a perder el núcleo y estas se van especializando en la producción de proteínas. Y pues entonces aquí hay una alteración en la organización de las proteínas intracelulares y aparte de todo también una perturbación en la hidratación celular que puede llevar a la pérdida de la transparencia, llevando a lo que conocemos pues todos como la catarata.
Pues sin embargo, hay que rescatar o aclarar que esa alteración del equilibrio es hidroelectrolítrico y esto no va a representar mucho en la catarata de tipo nuclear, pero pues sí puede llegar a ser un factor muy importante para la catarata cortical, que es donde se aumenta significativamente el contenido pues, del agua. En cuanto a los cambios involutivos, tenemos que a medida que vamos envejeciendo, el cristalino empieza a aumentar de peso y también empieza a aumentar de grosor y va a disminuir poco a poco su potencia de acomodación. A medida que pues, va formando nuevas capas concéntricas de fibras corticales, el núcleo del cristalino se va comprimiendo y empieza a hacerse un poco más duro, formando lo que conocemos como la esclerosis nuclear. Además, también vamos a ver que hay una modificación en la química y la descomposición proteolítica de las proteínas del cristalino, que van a dar lugar a una formación como de agregados proteicos de alto peso molecular, y esto básicamente lo que va a ocasionar son fluctuaciones bruscas en el índice refractivo del cristalino. Además, estas proteínas van a aumentar la pigmentación, haciendo que el cristalino empiece a adoptar un color amarillento o incluso marrón opaco con el paso del tiempo. Y pues otros cambios también es el descenso de la concentración de glutatión y el descenso de potasio, con un aumento significativo del sodio y del calcio en el citoplasma. Entonces aquí en la imagen podemos ver los cambios progresivos de la coloración amarillenta del cristalino. La primera imagen, que es la la letra A, es aproximadamente a los 6 meses de vida. Ya después tenemos que la B es a los 8 años de vida, la E es a los 47 años, la H está más o menos a los 82 años y la última imagen. Bueno, entonces tenemos diferentes tipos de catarata, entre ellos está la catarata nuclear. Esta va progresando a medida que la edad va aumentando y generalmente se presenta de manera bilateral. Esta tiende a comprometer más la visión lejana que la cercana, y se caracteriza por tener diferentes tipos de coloración o diferentes tonalidades cromáticas. En esta fase ya pues finalmente el cristalino se vuelve opaco o marrón, y es aquí donde ya podríamos decir que existe una catarata nuclear brusnescente. En cuanto a la catarata cortical, es una alteración local de las estructuras de las fibras maduras, ya que estas células se ven afectadas y pues van a perder metabolitos esenciales, y esto va a hacer que exista una precipitación de las proteínas. Esta catarata suele ser bilateral, pero puede llegar a ser asimétricas, y como síntomas frecuentes en estos pacientes vamos a encontrar un deslumbramiento a partir de fuentes muy luminosas como son los faros o las luces de los carros. En estas cataratas, pues en la lámpara hendidura se puede apreciar lo que son las vacuolas o las fisuras de agua, y estas se dan más o menos pues, en la corteza, ya sea anterior o la corteza posterior, y estas fisuras suelen ser con una punta pues va a formar, o sea, se va a formar como una especie de, sí, de punta. La punta generalmente va hacia el centro y la base va hacia la parte periférica, y hasta que pues empieza a comprometer ya toda la corteza, volviéndose totalmente blanca o opaca, y eso ya indicaría que la catarata ya pues está madura. Bueno, también tenemos la catarata subcapsular posterior. Esta va a ser una opacidad que es granular o es en forma de placa. Se da en la corteza subcapsular posterior, como su nombre lo indica, y este puede encontrarse en pacientes jóvenes. Se sitúa en la cortical posterior y suele ser de manera axiales. En esta catarata la visión cercana se va a alterar más que la visión lejana, pero también pues aparte de aparecer en los jóvenes, también puede aparecer en el envejecimiento. Sin embargo, ese tipo de catarata la podemos ver en eventos después de un trauma o por administración de corticoides. Bueno, en cuanto a la cirugía, a la historia de la cirugía de catarata, tenemos que el primer tratamiento que se documentó se llamó la reclinación, y este empezó a realizarse en el siglo V antes de Cristo. Esta técnica comenzó en India, pero se popularizó rápidamente y empezó a realizarse en el Imperio Romano, en la Europa medieval y pues en África. Y esta intervención estaba limitada pues por los pocos conocimientos que existían en esa época sobre la anatomía ocular.
Bueno, lo que ellos creían en esta época era que el cristalino reposaba en el centro del ojo y delante pues, de lo que se suponía que era un espacio transparente, la cirugía pues, de la reclinación consistía básicamente en desplazar ese material que era anómalo con una aguja o con una lanceta, por lo cual se incidían en la pared del ojo, empujando el cristalino opaco hacia el interior pues, del ojo. Este no se retiraba ya que ellos pensaban en esta época que el cristalino era el órgano que pues, producía la visión. Sin embargo, pues este procedimiento a menudo causaba daño de la cápsula del cristalino, lo que iba a ocasionar diferentes complicaciones, además pues del riesgo de infección que tenía tan alto estos pacientes. Aunque pues el riesgo de infección era alto, sin embargo ellos, pues lo que yo leí era que ellos recomendaban que los instrumentos fueran nuevos o que pues, pasaran por diferentes tipos de saumerios con el fin es que fueran analgésicos y también antisépticos. Eh, esta técnica, el cirujano se sentaba al frente del paciente, que el paciente también se encontraba sentado, la cabeza estaba firmemente sostenida por una tercera persona, por un ayudante, y pues el cirujano incidía el globo ocular con una lanceta que era envuelta en un paño y trataba de desplazar el cristalino a la cavidad vítrea, dejando pues el paciente totalmente áfago y facilitando pues la entrada de luz a la retina. Si el paciente empezaba a reconocer formas, la lanceta se iba retirando lentamente y se colocaba manteca de cacao derretida en el ojo como una especie de ungüento. Entonces vemos que desde este momento ya empezaron a utilizarse los ungüentos al finalizar la cirugía. Bueno, a modo de historia, pues les traigo el código de Hammurabi. Hammurabi fue un rey de Babilonia en 1730 a.C., donde probablemente la cirugía de catarata se realizaba de forma habitual, ya que en su reinado dejó como un célebre código y aquí estaba descrito como las especies de tarifas de cirugía de catarata que se realizaban en esa época. Entonces el código básicamente lo que decía era que si un médico realizaba una operación o curaba un ojo enfermo, iba a recibir 10 monedas por la cirugía. Si el paciente era un hombre libre, o sea que no era un esclavo, iba a pagar 5 monedas adicionales por la consulta. Si el hombre era un esclavo, entonces el amo tenía que pagar por él 3 monedas aproximadamente. Pero pues si el paciente que era libre, o sea, no el esclavo, iba, pues perdía el ojo durante la cirugía o incluso perdía la vida, entonces la mano derecha del médico iba a ser cortada. Pero si el que lo perdía no era el hombre libre, sino que era un esclavo, simplemente el médico tenía que reponer el esclavo a su amo. Bueno, entonces tenemos que los griegos llamaron la catarata como hipoquima, que lo que significa es flujo descendente, ya que ellos creían que ese flujo era una especie como de humor acuoso, perdón, de un humor que caía directamente desde el cerebro. Después los mismos griegos emplearon otros términos, como era el término de cataractes, que significaba lo que cae desde arriba. Después se tradujo pues a varios significados o varias palabras, desde pues uno de ellos era cascada y de ahí pues viene el nombre de catarata, que viene ya desde los inicios de la Edad Media por Constantino, que era un monje que al traducir los escritos pues empleó la palabra de catarata. Tenemos que con el pasar de los años, en el mundo romano usaron un instrumento puntiagudo para empezar la cirugía y después cambiaron a una espátula que era poco cortante con la que iban a desplazar la catarata. Sin embargo, con el paso de los años empezaron a utilizar la misma técnica, pero con un elemento, con un instrumento que era punzante, tanto como para incidir al ojo como para tratar de reclinar la catarata. Pero pues en vez de mejorar los resultados, ellos iban viendo que iban empeorando y básicamente lo que encontraron era que era debido al instrumento punzante que lo que ayudaba era a lesionar más. Sin embargo, la cirugía de reclinación fue una técnica que era muy empleada durante varios siglos. Según leí, se estuvo haciendo durante 7 siglos aproximadamente. Ya después llegó la técnica extracapsular que fue realizada por el cirujano francés Jacques Daviel en 1478, que operó por método tradicional y realizó una gran incisión en la parte inferior de la córnea para después tratar de rasgar la cápsula anterior del cristalino y pues a través de la pupila y mediante una presión lograr la extracción extracapsular del mismo.
Bueno, después en 1864 llega la técnica intracapsular. Esta la introdujo el cirujano alemán Albert von Graeff, que mejoró la técnica y pues los instrumentos quirúrgicos necesarios para realizar la cirugía, y pues básicamente consistía en la extracción del cristalino entero a través de una incisión de la córnea en 180 grados. Esta técnica fue de elección en muchos años, hasta los años 80, pero pues el paciente operado quedaba totalmente áfaco, por lo cual el defecto residual pues era bastante grande y debía ser corregido con unos lentes bastante gruesos pues para manejar su defecto refractivo. Decía que era más o menos de unas 10 dioptrías. Entonces, sin embargo, pues esta técnica cambió pues de nuevo al modo extracapsular, y se debió pues a avances que redujeron las complicaciones y los riesgos de ceguera después de la cirugía. Entonces, pues empezó de nuevo a dejar intacta la cápsula posterior del cristalino, y pues, con el fin de mantener la separación entre el segmento anterior y pues el segmento posterior del ojo. Bueno, cuando la Segunda Guerra Mundial se hallaba como en su máximo punto, los pilotos de Inglaterra les tocaba enfrentar duras batallas. Algunos pues morían, pero algunos llegaban a sobrevivir. Entonces fue aquí donde Harold Ridley descubrió que aquellos que pues, sobrevivían sufrían heridas y algunos presentaban perforaciones, pero algunos también pues encontraban cuerpos extraños intraoculares, que esos cuerpos intraoculares que encontraban eran provenientes del plástico del que estaban hechas las cabinas donde estos pilotos pues permanecían la mayor tiempo de horas. Los aviones de esta época utilizaban un cristal que era acrílico, que era de polimetil metacrilato, y entonces pues Harold observó que esta partícula dentro de los ojos de los pilotos no producía ninguna reacción, y que de esta forma el oftalmólogo pues intuyó que este sería un material que debería tener los lentes intraoculares. Y fue en 1949 cuando el oftalmólogo Harold Ridley logra implantar el primer lente intraocular. Bueno, entonces vamos a hablar de las técnicas extracapsulares. La primera técnica es la lineal o la técnica convencional. Básicamente, pues la implementación de esta técnica dependerá de la instrumentación posible y pues del grado de experiencia del cirujano, además del tamaño también básicamente de la pupila y del estado de la zónula. En la extracción extracapsular se basa en la extracción del núcleo y de la corteza del cristalino a través de una apertura de la cápsula anterior. Sin embargo, pues se deja el saco capsular en su lugar intacto. Al dejar la cápsula posterior intacta, se va a disminuir también pues, el riesgo de vitreorragia intraoperatoria, aparte de disminuir también el riesgo de desprendimiento de retina y de edema corneal. Además, pues vamos a ver que se va a facilitar el posicionamiento anatómico del lente intraocular, pues en comparación a la técnica que se hacía antes, que era la técnica intracapsular. Lo primero es asegurarnos que la pupila esté dilatada, ojalá 8 milímetros o más. Para eso se puede usar cicloplégicos durante, pues cada 30 minutos durante la cirugía, empezando unas 2 horas antes de la cirugía. Y también se puede colocar algún tipo de analgésico para así tratar de reducir la miosis que se puede producir por las maniobras quirúrgicas que le vamos a hacer pues, al paciente. Lo primero que vamos a hablar es sobre la incisión. Entonces tenemos que para incisión inicial vamos a marcar un surco más o menos de unos 8 milímetros a 0.5 milímetros justamente detrás del limbo. Y pues se va a hacer de manera perpendicular. La idea es que no sea penetrante y se va a hacer con un bisturí, pues si hay de diamante. Esta incisión se va a extender desde las 10 hasta las 2 del meridiano y se va a profundizar aproximadamente un tercio del espesor escleral. Pues a las 9 del meridiano vamos a realizar la paracentesis con un bisturí de 15 grados, como podemos ver aquí en la imagen. Bueno, en cuanto a la capsulotomía anterior, la función principal va a ser facilitar la extracción de la catarata, dejando intacto lo que es el saco capsular, que pues va a darle estabilidad al lente intraocular después de que lo implantemos. Hay una variedad de técnicas para abrir la cápsula anterior y puede emplearse un cistítomo punzante o una aguja pues que la vamos a doblar para crear el efecto del cistítomo, y también pues
Aquí lo que vamos a hacer, o sea, hay varias técnicas. La primera es que vamos a hacer unas punciones o unos pequeños desgarros en forma de círculo, como podemos ver en esta imagen de la A. Y en esta se conocería como la capsulotomía de abrelatas. Existe otra posibilidad que es crear una capsulorhexis lisa, que es la que está al lado de la abrelatas, inyectando antes de hacer este paso bastante viscoelástico en la cámara anterior para poder, a través de la presentesis, para poder tener la cámara formada. Entonces, pues vamos a realizar una punción o un pequeño desgarro en la cápsula anterior, más o menos a las 10 del meridiano, y posterior a esto vamos a sujetar ese borde del desgarro, ya sea con el cistítomo o con pinzas como la utrata, y vamos a empezar a ejercer una suave tracción, estirpando lo que es la porción circular de la cápsula anterior en sentido antihorario. Una vez finalizado ya el desgarro circular, se va a retirar el opérculo, que es lo que nos quedó, y el tamaño que se recomienda más o menos de la capsulorhexis es de unos 5 a unos 5.5 milímetros aproximadamente. En esta técnica pues, nos va a aportar una mayor integridad de la estructura de la cápsula del cristalino, y así vamos a mantener como una estabilidad en el centrado del lente intraocular cuando lo implantemos. Pues según lo que revisé, comentaban que la curvatura homogénea de la capsulorhexis curvilínea iba pues continua, es menos propensa a desgarros que la que podemos hacer por abrelatas. Pues hay más tendencia a la ruptura con la abrelatas y más posibilidad de rasgado de la cápsula posterior durante la maniobra, más que todo de limpieza del saco capsular. Bueno, en cuanto a la hidrodisección, se inyecta una solución balanceada con una cánula de calibre estrecha, más o menos de 25, y se va a inyectar entre la cápsula anterior y entre la corteza con el fin de separar la cápsula de la corteza. Después, con la misma cánula vamos a tratar de girar el núcleo en sentido horario o antihorario, y eso hacemos un movimiento de rotación del núcleo, pero a la vez tratamos como de tratar de levantar el núcleo. Pues en la cápsula pues, es una estructura que tiene buena elasticidad, y al hacer la capsulorhexis, pues que vamos a realizar con la capsulotomía circular, si es sin irregularidades, va a permitir que pues pasen núcleos que sean relativamente grandes a través de la capsulorhexis, sin que ésta se empiece a rasgar. Bueno, en cuanto a la remoción del núcleo, vamos a tener que se hace una discreta compresión, más o menos de 1 a 2 milímetros por encima del limbo inferior, y se va a emplear un instrumento rombo que puede ser un portaagujas, de esta manera pues que el núcleo se trate de desplazar hacia arriba, entreabriendo la incisión, y al mismo tiempo vamos a deprimir el labio escleral de la incisión. Este puede ser con una pinza colibrí para pues ayudar a que salga mucho más fácil el cristalino. Entonces acá vemos como en la parte inferior del limbo hacemos la presión, igual acá con la pinza ya sea colibrí vamos a tratar también de hacer opresión del labio, y hace como un efecto de bomba para que la catarata pues pueda salir por la incisión que hicimos. Esta maniobra pues no se debe intentar, que es la expresión del núcleo, si aún está dentro del saco capsular, ya que pues se podría romper la zónula y pues podría resultar en una extracción intracapsular pues de manera involuntaria. Bueno, para la remoción de la corteza, primero se debe irrigar la cámara anterior, y así pues vamos a lograr expulsar algunos de los componentes corticales al exterior, y vamos a realizar un punto en la sutura, un punto de sutura en el centro de la incisión. Básicamente este punto de sutura es con el fin de mantener una cámara profunda durante las maniobras de irrigación y pues las maniobras de aspiración. Después vamos a emplear una sonda de aspiración. En la parte superior de esta sonda va a llevar una boca más o menos de unos 0.3 milímetros de diámetro, por donde se va a realizar la aspiración. Y en la parte inferior va a tener dos agujeros laterales donde se realiza la irrigación. Y así pues mantener la cámara anterior profunda. Entonces se va a empezar a aspirar el material cortical, irrigando suavemente para movilizar las masas corticales y poder hacer la aspiración de estas masas de los 4 cuadrantes.
En cuanto a la altura de la botella de irrigación, puede ir entre 20 y 78 centímetros de altura, pues para aumentar o disminuir la irrigación según el cirujano vea la profundidad de la cámara. Una vez ya eliminado todo el material cortical, vamos a realizar un pulido de la cápsula anterior. Este se puede hacer manual o con la misma sonda. Si se va a hacer con la sonda, se tiene que hacer una potencia vacío más o menos entre 20 o 60 milímetros de mercurio. Este no puede ser alto el vacío, ya que podríamos romper la cápsula. Y pues es muy importante un pulido minucioso en la superficie de la cápsula posterior para intentar retrasar al máximo la opacificación y pues tener que llevar al paciente rápidamente, pues evitarnos llevar rápidamente a un jack láser al paciente. Bueno, para la introducción del lente intraocular, lo primero que hacemos es la inyección de viscoelástico en el saco capsular y vamos a retirar el punto cruzado que habíamos realizado al principio con el fin de mantener la cámara anterior formada. Luego de que retiramos ese punto, vamos a coger la parte superior de la zona óptica del lente y vamos a tratar como de inclinarlo para introducir la áptica inferior en el saco capsular. Una vez esta áptica inferior esté dentro del saco, vamos a coger un gancho, decía que pues un gancho de Sinskey, y se va a rotar el lente hasta que la áptica superior también entre al saco. La idea es que cuando ya las ápticas estén dentro del saco, tenemos que dejar el lente pues lo más centrado que se pueda. Y por último, en esta técnica se va a suturar la incisión con múltiples puntos interrumpidos de nylon yesero. Deben quedar con una adecuada tensión para ayudar a reducir el astigmatismo posoperatorio. Entonces hay que tener en cuenta que las suturas flojas van a causar un astigmatismo, pero ese astigmatismo va a ser perpendicular al eje de las suturas. En cambio, si las suturas nos quedan demasiado tensas, se va a crear un astigmatismo, pero este va a ser con el eje de la sutura. Bueno, entonces vamos a pasar a lo que es la cirugía. Alejita, perdón. Pues yo creo que aquí vale la pena como hacer unos comentarios antes de que pases a la técnica de incisión pequeña. Lo primero es que la indicación para una cirugía extracapsular de catarata, pues es cuando ya practicar una facoemulsificación, pues es más riesgoso que lo primero, ¿no? Son cataratas usualmente muy avanzadas, con núcleos supremamente duros en donde necesitaríamos mucha energía para desensamblar ese cristalino y removerlo, y eso podría, pues, fuera de ser más difícil, pues afectar otras estructuras intraoculares como el endotelio. Claro que sí. Entonces, lo primero es cómo se hace una incisión grande, ¿sí? 8 milímetros aproximadamente, usualmente no se hacen paracentesis en la cirugía extracapsular clásica, ¿no? No hay necesidad, porque por la misma incisión tú te puedes meter por un ladito o por el otro para poder tener acceso, pues, prácticamente a los 360 grados. Por otro lado, la capsulotomía usualmente se hace con técnica de abrelatas, aunque obviamente también se puede hacer una capsulorhexis. Lo que pasa es que la capsulorhexis en este caso no debe ser de 5 milímetros, como normalmente está indicado en la FACO, porque la extracción del núcleo de la bolsa por aquí pues es supremamente difícil. Si tú haces de todas maneras una capsulorhexis y queda pequeña, la indicación si se hace en extracapsular es que sea una rhexis grande. Sería hacer como unas incisiones relajantes de la cápsula a las 10, a las 12, y sí, o sea, hacer 3 incisiones relajantes, 10, 12 y 2, en este caso para que tú cuando hagas la maniobra de presión contra presión puedas sacar más fácilmente este cristalino. Si tú haces una capsulorhexis continua y esta es grande, la idea es poder luxar, como dijiste, luxar ese núcleo adelante
pues para no ir a tener problema, obviamente, en el momento de la extracción. En cuanto al pulido de la cápsula anterior que mencionaste en la extracapsular, pues precisamente como es usualmente se hace en abrelatas o es una capsulorhexis, pero de diámetro bastante más grande que en la Faco, pues obviamente el pulido aquí de la cápsula anterior, en el caso de el abrelatas, pues es muy difícil, porque además pues pone en riesgo desgarrar más. Y por otro lado, si es una capsulorhexis, pues en este caso en el sitio donde la rhexis está bien, pues sí se podría. Normalmente hacemos la aspiración de las masas con un antiguo instrumento muy vigente todavía que se llama la cánula de 5E, ¿sí? Y uno puede regular el flujo con digamos, con la ruedita de que regula el flujo. Es decir, tú pones la altura de la botella a una altura X y luego varías el flujo mayor o menor como con esta ruedita. ¿Tú has estado presente en técnicas extracapsulares? No, Doc, la verdad, hasta ahora, pues ha sido puras facos. Ok. Esta cápsula no. Sí, entonces, sí, porque estabas mezclando un poquito, digamos, como lo de la técnica de Faco con lo de la extracapsular en cuanto a estas apreciaciones. Oh, Entonces, básicamente, pues, esto. Mercedita, buenos días. Buenos días, Osquita. Adelante. Gracias. Pues, a ver, la técnica extracapsular es una técnica que yo les confieso, a mí me gusta muchísimo porque con tanta tecnología, el ultrasonido, ahora el láser de femtosegundo, digamos que uno le va transfiriendo a la tecnología pasos que uno antes hacía manualmente. Y el hecho de hacer un extracapsular donde tienes que usar una cuchilla Weaver, tienes que suturar, como que te hace sentir nuevamente, te hace tener la sensación de ser un cirujano nuevamente, ¿me entiendes? Como que tienes que hacer muchas cosas manuales, de modo que a mí me gusta mucho la extracapsular, la disfruto muchísimo, me encanta hacerla. Obviamente las indicaciones son cataratas duras, básicamente. Yo, digamos, hago extracapsular en núcleos ya de 4 cruces. Muy interesante lo de la historia que contó María Alejandra. No sé si les llamó la atención algo que ella dijo respecto a que la extracapsular fue una técnica anterior a la intracapsular. O sea, primero empezó a hacer extracapsular, pero nunca fue popular. ¿Por qué? Porque no había microscopio en esa época, entonces quedaban restos corticales, la cápsula se opacaba y finalmente el paciente terminaba con una visión muy pobre. claro. Ya fue después en los años 70 cuando ya teníamos el microscopio quirúrgico que se retoma la extracapsular y ahí nuevamente, digamos, se vuelve popular o ahí se vuelve popular. La discusión, y ahorita lo vamos a ver con el siguiente tema de Alejandra, es si hacer incisiones amplias o incisiones pequeñas. Eso va pues en gusto de cada cirujano. Yo personalmente pienso que las incisiones deben ser grandes, amplias. Hacer cirugía de catarata con incisión pequeña requiere bastante habilidad y si no se hace bien puede causar más daño en la córnea. Bueno, y ahí vendrían otros temas, digamos, a contemplar en la extracapsular. Por ejemplo, si hacer en abrelatas o hacer capsulorhexis, como decía Merceditas, que ya lo explicó. Reivindicar el nombre de Charles Cincoe, un oftalmólogo norteamericano que fue el que se inventó la cánula de Cincoe, una cánula de irrigación y aspiración, que es válida y que la usamos todavía con mucha eficiencia. ¿El lente dónde va? ¿El lente va en el saco o en el surco? Yo diría que, digamos, si tenemos un saco bastante íntegro, podríamos implantarlo en el saco, pero si no tenemos un saco íntegro, como sucede en la mayoría de las ocasiones,
es válido tener un lente en el surco. Los lentes de extracapsular están hechos para implantar en el surco. Yo creo que hasta ahí esos comentarios y en la medida de la presentación podríamos ir haciendo otros comentarios adicionales. De acuerdo, solamente complementar con que aprender y dominar esta técnica es de crucial importancia porque a pesar de que por encima del 90% de las cirugías de catarata se hagan con FACO, esta medida puede ser una medida salvadora cuando uno deba convertirse, así que es muy importante en la enseñanza de los residentes y en la práctica diaria tener uno el dominio de esta técnica para poderla usar cuando se necesite. Yo quería hacer un comentario y es que yo a medida que pues, yo comencé en la transición de extracapsular y FACO, yo también como el doctor Piñeros, yo disfruto también mucho la extracapsular. La hago solo en pacientes con cataratas extremadamente duras que sé que no hacer con FACO pues voy a acabar con el endotelio. Y he incorporado ciertas cosas de FACO en la técnica de extracapsular que me han ayudado a hacer una extracapsular más bonita, digámoslo así. Y una es el tipo de incisión, pues generalmente la hago más esclerar, en bar atrás, porque la hago tunelizada. Y eso me ha permitido tener menos astigmatismos, ¿no? Que cuando se lo hacía en mis comienzos a nivel limbar. La irrigación, yo incorporé la doble aspiración con bimanuales. Cuando yo retiro el cristalino y tengo que aspirar, yo acostumbro a cerrar, me gusta aspirar con cámara cerrada. Generalmente intento hacer una capsulorhexis amplia, si lo logro pues la dejo y si me queda fácil usar el cristalino a cámara anterior para luego extraerlo, pues la dejo, si no hago unas relajantes para poder sacar. Con las bimanuales, cuando yo cierro, doy los principales puntos para poder aspiro con cámara cerrada y con las bimanuales me ha sido muy fácil, y sobre todo esas masitas que quedan siempre en las 12 horas, 11, la parte superior que siempre le cuestan a uno un poquito de trabajo. O sea que uno puede hacer una cirugía extracapsular adaptando cositas de las nuevas tecnologías o de las técnicas más avanzadas y teniendo unos resultados muy buenos. Siempre intento poner en el saco capsular. Lo que uno debe evitar es poner que el lente quede con una áctica en la cápsula, en el saco y otra en el surcus, por ejemplo. Eso lo debemos evitar porque eso pues ya sabemos que nos va a generar un astigmatismo o aberraciones pues comáticas importantes. Hoy en día podemos hacer una extracapsular con resultados refractivos muy buenos. Anteriormente pues digamos que los pacientes cuando hacíamos extracapsular no importaba que ese paciente quedara +1 o -1 o -2, porque eran pacientes que prácticamente eran movimiento de mano, percepción de luz. Entonces esos pacientes quedaban muy contentos, pero hoy en día, así hagamos una cirugía extracapsular, pues debemos esforzarnos en que ese paciente tenga un buen resultado también refractivo. Sería como el comentario. Eso es cierto. Lo único es que el tamaño de la incisión induce pues obviamente un astigmatismo o lo relaja dependiendo de dónde esté el eje más curvo, pero a pesar de tener pues este inconveniente del astigmatismo, tenemos que tratar de minimizarlo en el sentido del manejo de las suturas postoperatorias. Bueno, eso más adelante lo iremos como comentando, pero indefectiblemente cuando pasa el tiempo, esa relajación de la incisión de todas maneras va a inducir un astigmatismo indeseado y por eso pues el resultado refractivo final obviamente no es tan controlable ni tan predecible como en las técnicas de incisión pequeña, ¿no?
Listo, continúa, Aljita. Muchísimas gracias. Pues vamos a continuar. Entonces, vamos a pasar a la cirugía de catarata con incisión manual pequeña. Aquí tenemos que a medida que ha evolucionado pues, las técnicas de cirugía de catarata, se ha experimentado muchos cambios en el tamaño de las incisiones que podemos pues, realizar durante la cirugía y tratando como de disminuir el tamaño en forma progresiva. Entonces pasamos de las incisiones de 12 milímetros de las extracciones de cataratas intracapsulares a unos 8 a 10 milímetros en las extracapsulares y pues ahorita con el FACO vamos teniendo unas incisiones más o menos de unos 2.5 a unos 2.8 milímetros en la facomulsificación. Sin embargo, pues la facomulsificación, pues debido al alto costo que tiene también el mantenimiento del equipo, no puede emplearse ampliamente en países en desarrollo. Y aquí es donde nace esa técnica de incisiones pequeñas manuales que ofrecen ciertas ventajas como una rehabilitación temprana, las incisiones más o menos son de 6 a 7 milímetros y la técnica básica pues se realiza esta incisión que no necesita ningún tipo de sutura. Pero pues lo que más hablaban era que eran cirugías que son mucho más económicas que la facomulsificación y por eso es que de pronto pues, ha podido progresar en países que no, en desarrollo pues. En cuanto a la incisión, pues después de colocar la sutura de brida del recto superior, se va a realizar un colgajo conjuntival. Básicamente esto es pues para la exposición adecuada de la esclerótica y posterior a esto vamos a realizar una paracentesis y la incisión escleral en un tercio pues, de la mitad del espesor más o menos. Se va a realizar en 1 milímetro a 1,5 milímetros justamente posterior después del limbo y en el lugar donde se va a realizar la incisión va a variar según la técnica o la experiencia del cirujano, pero básicamente se podría hacer de manera superior. Entonces, en la incisión superior lo que vamos a hacer es que vamos a crear una bolsa escleral a las 12 del meridiano, creando un surco de espesor parcial de la esclerótica, más o menos a unos 2 milímetros o 1.5 detrás del limbo, y se va a medir la trayectoria más o menos de unos 5.5 milímetros, como muestra acá la imagen. Aquí estamos creando la bolsa, y para poder medir los 5 milímetros de la futura incisión escleral. Se van a marcar los puntos finales de la incisión en la esclerótica utilizando la pinza quirúrgica, como vemos en la imagen, y posterior a esto con una cuchilla de 15 o similar, vamos a realizar un surco esclerocorneal aproximadamente de medio espesor, y pues vamos a realizar un túnel que se extienda anteriormente utilizando una cuchilla de ángulo de media luna. Lo que vamos a hacer es extender esta incisión aproximadamente unos 2 a unos 2.5 milímetros dentro de la córnea. Bueno, también tenemos la opción de hacer una incisión temporal. En esta incisión, la orientación del microscopio y del cirujano se van a desplazar hacia el lado temporal del ojo para poder crearla. Se va a hacer una disección laminar en la córnea que será más anterior y de esta forma va a obtener un efecto como de válvula y que la incisión pues sea autosellante. Nos hablaban pues que la incisión temporal tiene ciertas ventajas sobre la superior, ya que se produce un menor astigmatismo pues inducido quirúrgicamente. También vamos a ver que hay una mejor exposición para los ojos que son un poco más hundidos, pero pues también hablaban de desventajas como el aumento de la posibilidad de endoftalmitis postquirúrgica en comparación con la incisión superior. Y pues las teorías básicamente es que en la incisión temporal va a existir o no va a tener una adecuada protección por el párpado que existiría en la incisión superior. Por último, tenemos también una combinación de ambas técnicas, que es la incisión superotemporal, sería los mismos 5.5 a 7.5 milímetros, empezando desde las 12 del meridiano, pero se va a desplazar de manera temporal en esta técnica superotemporal. Cada una de estas incisiones, ya sea la superior, la temporal o la superotemporal, va a tener también o va a existir ciertas
algunas configuraciones de la incisión o variaciones. Aquí tenemos la incisión recta, tenemos la incisión de forma de V invertida y la de ceño fruncido. La de ceño fruncido justamente es esta imagen que les traigo acá. Y pues por último, la de cortes laterales, que es otro tipo también de incisión. Sin embargo, las que más se usan son la de ceño fruncido, seguido de la de V invertida y después la de incisión recta. En la de incisión recta, pues como su nombre lo indica, es una línea recta que se hace a unos 2 milímetros de limbo, cuyos dos puntos extremos están asegurados a la esclerótica, y este tipo de incisión induce algo de astigmatismo, por lo cual casi no se usa. Tenemos también la de forma de V invertida, donde el vértice se acerca al limbo y las extremidades o las paticas pues, de la V se van a alejar del limbo. Esta es difícil de hacer, pero induce menos astigmatismo. Tenemos también la de la incisión de ceño fruncido, esa se introdujo en 1991 y pues cada extremo de la incisión está más alejado del limbo. Esta es la que pues, va a producir menos astigmatismo, sin embargo la de V invertida va a ser la que menos produce astigmatismo, pero es la más difícil de hacer. Entonces como vemos, ambos puntas de la incisión se van a alejar del limbo. Bueno, después de realizar la incisión se va a hacer un túnel esclerocorneal entrando a la cámara anterior. Este será un túnel que va a ser autosellante, ya que pues, no va a requerir de ninguna sutura, y lo vamos a hacer en 3 planos para poder que sea autosellante. Este túnel tiene que tener 1/3 de la mitad del ancho del grosor más o menos de la esclerótica y se tiene que extender de 1 a 1.5 milímetros hacia la córnea. Bueno, en la parte de la capsulotomía, esta técnica pues no va a variar, ya que se puede realizar tanto una capsulorhexis curvilínea continua o en abrelatas, pues siendo mayor seguridad la de curvilínea continua. La hidrodisección también va a ser completamente igual a la técnica extracapsular convencional o lineal, donde se introduce una cánula de irrigación a través pues, de la paracentesis. La punta se coloca justamente por debajo de la cápsula, más o menos en una posición de las 6 horas, 6:30 del meridiano, y vamos a observar un fluido que vamos a perfundir justamente bajo la cápsula. Aquí vamos a extender la cánula aproximadamente 1 a 2 milímetros por debajo de la cápsula y pues vamos a empezar a hacer lo que es la hidrodisección. Bueno, el manejo del núcleo va a constar de 2 pasos importantes. El primero es sacar el núcleo de la bolsa capsular y se puede realizar con la cánula de hidrodisección o también se puede hacer con la ayuda del gancho Sinskey. En segundo lugar, también se encuentra en la salida del núcleo de la cámara anterior, pues tratando de no dañar el endotelio corneal. El núcleo se puede extraer de la cámara anterior mediante varios métodos, como la hidroexpresión, la viscoexpresión, el parto asistido por Bectis, la técnica de sándwich o la técnica de anzuelo. En la hidroexpresión tenemos una técnica que es la Blumenthal, que fue descrita en 1987, cuando se utilizó un mantenedor de cámara anterior para poder liberar de forma segura el núcleo desde la cámara anterior sin hacer mayor daño endotelial. Y posterior a esto fue descrita la técnica con hidrojet, donde utilizaron una cánula doblada y se creó un chorro de líquido para separar el núcleo de la corteza y pues hacer una presión del núcleo para poder que saliera la catarata. Bueno, para la extracción se va a presionar con un deslizador o con un forceps y esto lo que va a provocar es que el humor acuoso se fugue y permita que el núcleo entre en contacto con la incisión, haciendo que el núcleo sea levemente liberado por la incisión, por una expansión hidrodinámica, si podemos decirlo así. Existe también otra técnica, que es la técnica de sándwich, que es otra forma de entrega del núcleo. Aquí pues el método consiste en colocar una espátula justamente por debajo del núcleo y vamos a colocar un nucleótomo por encima del núcleo. Y lo que hacemos es como ejercer una presión contra la espátula y así poder tener unos 4 trozos o 4 pedacitos de este núcleo. Estos pedazos se van a extraer de la cámara anterior a través de las incisiones que pues ya
describimos anteriormente. Sin embargo, pues esta técnica de sándwich presenta complicaciones como la ruptura de la cápsula posterior, la pérdida de vitrio y pues el edema corneal transitorio. Entonces no se recomienda realizarla. En la extracción de la corteza se lleva a cabo... Perdón, Alejita, un comentario. Existen nuevos instrumentos que he visto para esta técnica. Por ejemplo, un asa que uno puede meter cuando ya estos núcleos voluminosos en estas cataratas densas están ya luxados a cámara anterior. Es como un asa que tú metes, abrazas ese cristalino y la cierras de esa manera, pudiendo fracturar el cristalino dentro de la cámara. Okay. Supuestamente, porque obviamente no practico esta técnica, sino la de la incisión amplia, podemos tener este cristalino fracturado en dos, puede ser dividirlo y sacar primero pues una parte y luego la otra. Se necesita experiencia en esto, obviamente tiene una curva de aprendizaje diferente, pero suena lógico poder, por una incisión mucho más pequeña, poder extraer de una manera más segura el cristalino no in toto, pues no total, digo yo, el núcleo, sino fracturado. No solamente esta asa existe, sino, no recuerdo cómo se llama el aparato en donde uno mete y fractura en tres el cristalino, ¿sí? Igualmente ya luxado en cámara anterior, pero bueno, son variantes a la técnica en donde lo que se busca es disminuir el volumen de este núcleo tan grande para poderlo sacar segmentado. Ok, Doc. Bueno, Alejita, yo quiero hacer un comentario. Sí, Doc. Yo quería esperar hasta el final, pero bueno. A nosotros nos tocó ver el surgimiento y el ocaso de esta técnica. Y digo surgimiento y ocaso porque es una técnica que yo en este momento no conozco a nadie que la use. Cuando comenzó la FACO, que habían dificultades desde económicas con el equipo, no todo el mundo la tenía, sitios aislados, pues es un axioma que incisión más pequeña da resultados mejores en cuanto a astigmatismo. Sin embargo, tú hablaste de las dimensiones del cristalino. Y si tienes en cuenta las dimensiones del cristalino, más los instrumentos que tengas que introducir al ojo para sacar ese cristalino, eso te da un volumen grande que generalmente no es muy fácil de extraer por una incisión como la que estás describiendo. Entonces, empezaron a hacer técnicas en las que dentro de la cámara anterior se fractura el cristalino y es meter dos instrumentos, uno por detrás y otro por delante. Y la verdad es que personalmente vi muchas complicaciones, vi mucho daño endotelial, de tal manera que esta es una técnica como para una persona que tenga primero muchísima experiencia, para pacientes que tengan una catarata con unas cámaras anteriores muy buenas y donde no haya la opción de una facoemulsificación. Ahora, cuando yo tengo un cristalino grande, denso, con todas las características, pues uno tiene que ver siempre el beneficio contra el riesgo. Entonces, esa es la pregunta siempre que tomen una decisión quirúrgica. ¿Qué le voy a hacer? ¿Cuánto es el riesgo contra el beneficio que va a tener el paciente? De tal manera que esta técnica ha entrado en desuso justamente por la cantidad de complicaciones, por la dificultad y porque han venido cosas mucho mejores. Ahora, yo estoy de acuerdo con María Mercedes. Para hacer esta técnica, prefiero hacer una técnica con incisión más grande, manejar muy bien las suturas después de la cirugía y con eso nos evitamos muchísimos riesgos. De tal manera que esto como dentro de la historia, dentro del anecdotario de la cirugía de catarata, pues está muy bien. No sé si opinan los demás docentes diferente a lo que digo yo, pero la experiencia que yo tuve, yo la intenté hacer, hice muy poquitas, me pareció bien difícil y las que vi hacer, vi mucha complicación. Ok, Doc. Sí, estoy de acuerdo.
Hay en Facocaribe, ahorita en febrero, no, en marzo al principio, cuando estábamos, no sé si se acuerdan que vimos a un cirujano, creo que es mexicano, no recuerdo el apellido en este momento, que viaja por todo el mundo dando las conferencias sobre esta técnica extracapsular de incisión pequeña, sin suturas, etcétera, y es un maestro en esto. Yo diría que no es una técnica popular, que se necesita un tipo de instrumentación especial, así sea mucho más barata, porque obviamente no hay un equipo de faco de por medio, pero la técnica que debemos enseñar a nuestros residentes es, creo yo, la que siempre hemos hecho con las modificaciones, por ejemplo, que ha comentado Gerson, que son muy válidas. Y de hecho, para que ellos aprendan a hacer capsulorhexis, pues es maravilloso aprovechar la oportunidad de hacerla cuando se están haciendo las extracapsulares, etc. Pero idealmente enseñar la técnica clásica y dominarla. Merceditas, Sí, adelante. yo creo que Aleja lo definió muy bien en su presentación. Esta técnica es para sitios donde no hay ni existe ningún recurso tecnológico, de modo que yo la verdad no le veo ningún uso, por lo menos en Colombia. Es una técnica técnicamente difícil. Los estudios muestran claramente que la pérdida endotelial es mayor. Es mayor, claro. Es mayor, y en buenas manos, de modo que está bien que Aleja haya presentado esto como algo, como una información, pero digamos, yo no le veo ningún sitio para nosotros en este momento. De acuerdo, de acuerdo. Importante dentro de la revisión que está haciendo que la conozca porque la va a ver descrita y demás, pero para aplicación práctica, lo que estamos mencionando, sí. Perfecto. Listo. Entonces, si quieres, entonces avanza en esa técnica rápidamente. Ya casi te la acabo. Bueno, entonces en cuanto a la extracción de la corteza, pues se lleva a cabo de manera segura con una cánula de aspiración. Esta cánula va a tener un puerto único en una jeringa y se realiza a través de la paracentesis. Mientras la cámara anterior pues se supone que está mantenida por una solución balanceada o un mantenedor de cámara anterior. Bueno, para el implante de lente intraocular pues se utilizan mantenedores de cámara anterior, como ya hemos dicho, con el fin de mantener la cámara profunda y pues prevenir desgarros en la parte posterior de la cápsula. Entonces podemos usar un viscoelástico, vamos a insertar el lente rígido de 6 a 6.5 milímetros más o menos en la bolsa a través de la herida principal o de la incisión principal que vamos a realizar. Y pues según lo que leí, el lente intraocular también se podía colocar pues plegable, sin embargo aumentaba mucho el precio pues de la técnica o de la cirugía, entonces por eso es que se utilizaba más que todo los rígidos, pero que también podían utilizarse los plegables. Bueno, en cuanto a la inspección de las incisiones, primero se debe de retirar el viscoelástico que aplicamos y pues hacer una leve presión sobre la herida buscando si existe algún tipo de derrame o algún tipo de filtración. Si llegase ya a existir algún tipo de filtración, se debe hidratar por inyección intraestomal de fluido pues, de la irritación y se aproxima la conjuntiva al limbo. Esta se debe cauterizar pues para cubrir y sellar bien la incisión y que no quede filtrando. Pues sin embargo recordemos que esta técnica se supone que las incisiones deben quedar autoselladas. Bueno, pues yo traía como pues para terminar este estudio que se realizó en el 2010. El objetivo aquí fue evaluar y pues comparar la eficiencia de la cirugía extracapsular convencional con la de pequeñas incisiones. Es un estudio que fue comparativo, longitudinal observacional y tuvo un grupo de control retrospectivo. Aquí intervinieron a 42 pacientes de extracción de catarata, asignándose en dos grupos diferentes. 21 se hicieron por extracapsular convencional o lineal y 21 se hicieron por pequeñas incisiones. Los evaluaron pues la agudeza visual y se presentaban o no complicaciones a los 3 meses.
Los resultados en cuanto a la agudeza visual sin corrección fueron en los de pequeña incisión, se obtuvo 20-20 en 7 personas, o sea, un 44% de los intervenidos, mientras que en el extracapsular convencional se obtuvo solamente una persona con 20-20, o sea, solamente el 5%. En cuanto al astigmatismo inducido en pequeñas incisiones, el 21 pacientes, o sea, el 100% de los pacientes, tuvieron un astigmatismo igual o menor a 1.5 dioptrías. En cambio, el extracapsular convencional, 7 personas obtuvieron un astigmatismo menor de 1.5 dioptrías. Entonces, pues básicamente lo que concluyó este artículo era que se demostró que en pequeña incisión son superiores a la técnica convencional supuestamente en la calidad visual, ya que tenía un menor astigmatismo inducido, también era un menor tiempo de cirugía, un menor índice de complicaciones a largo plazo y pues, se demostró que era una buena técnica o una técnica adecuada para adiestrar residentes en extracción de catarata. Sin embargo, pues con todas las experiencias que ustedes han tenido, pues me imagino que esto, como le dijo la doctora, de pronto para una persona que tenga mucha experiencia en esa técnica y en países pues que no tengan pues mucho instrumento para hacer la FACO. Es una variante de la técnica extracapsular y obviamente lo que busca es reducir la inducción de astigmatismo, ¿sí? Básicamente, que es la principal, digamos, el principal efecto indeseado de la técnica extracapsular, es la inducción de astigmatismo. Okay. Pero por otro lado, con todos los comentarios que nos has escuchado, necesita de una instrumentación especial, no es solamente hacerla porque hay que reducir el tamaño de ese núcleo dentro de la cámara anterior y eso conlleva, digamos, mayor riesgo en cuanto a pérdida endotelial. Pero obviamente, por lógica, una incisión más pequeña va a inducir menos astigmatismo y por eso el resultado de ese estudio que estás allí describiendo. Claro que Esa sí. técnica, digamos, en manos expertas, con el instrumental adecuado, mucho más barato, digamos, que un equipo de FACO y demás, pero que necesita un entrenamiento especial, pues obviamente esa técnica estaría por encima de la extracapsular regular que hacemos, pero en nuestro medio no la practicamos. Perfecto, doctor. Listo. Sí, yo creo que antes de pasar a FACO, yo pienso que un aspecto muy importante en la extracapsular es el manejo del astigmatismo. Sí. Y de eso depende, digamos, el éxito visual de una cirugía, que estas son cirugías pues visuales, digamos que uno opera a un paciente de catarata es para lograr una buena visión, de modo que el manejo del astigmatismo es fundamental, fundamental. Digamos que las suturas, como lo decía Alejandra, las suturas lo que hacen es que incurvan el meridiano vertical, o sea, inducen un astigmatismo con la regla, que hay que manejarlo con retiro de suturas. Digamos que a veces los cirujanos se les olvida esta parte, sobre todo, digamos, en el sistema de salud que tenemos, donde los pacientes los operan y luego las citas de control son muy complejas y muchos pacientes se pierden y resulta que es clave el manejo del astigmatismo con retiro de suturas. Yo lo que personalmente hago es que yo empiezo a retirar las suturas en general, digamos, al tercer mes. Si el paciente tiene 3 dioptrías o más de astigmatismo keratométrico, yo retiro 1 o 2 suturas dependiendo de cada caso. Pero yo espero hasta el tercer mes porque he tenido en el pasado pacientes a los que les he empezado a retirar suturas antes del tercer mes con astigmatismos muy altos, con apertura pues de la incisión. De modo que yo personalmente les recomiendo a los residentes hacer un muy buen seguimiento en el posoperatorio y empezar a retirar suturas al tercer mes si hay 3 o más dioptrías keratométricas con la regla, Ahora, es importante tener en cuenta cuál era el astigmatismo del paciente antes de la cirugía, porque los pacientes que tienen un astigmatismo contra la regla preoperatorio
pues hay que ir mucho más lento en el retiro de las suturas. Perfecto. Muy importante ese comentario, Osquitar, muchas gracias, porque es importantísimo el manejo del astigmatismo. La recomendación es mucha prudencia, en el sentido de que el paciente, pues que empezó a ver después de estar viendo tan mal, va a estar muy agradecido a pesar de tener altos niveles de astigmatismo. O por otro lado, habrá pacientes que están presionando porque su visión no es óptima. Pero por favor, prudencia, como decía el doctor Piñeros, no empezar tempranamente a retirar, retirar las suturas, perdón, no solamente porque pueda filtrar la herida, sino porque podemos tener cambios astigmáticos demasiado grandes. Así que si ustedes hacen un seguimiento, que por favor lo deberían hacer cada mes, medir la keratometría de estos pacientes a los que no se les ha tocado para nada sus suturas, van a ver cómo con las suturas en sitio va reduciendo el astigmatismo. Y si después del tercer o cuarto mes hay astigmatismos por encima de 3 o 4 dioptrías, empezar a retirar una sola sutura y mirar el efecto que eso produce, ¿sí? Y luego hacerlas de manera secuencial, pero con paciencia, porque el efecto, pues obviamente, a largo plazo es que vamos a ver el resultado. Entonces, importante está este punto y seguimos con Faco. Listo. Entonces, la facomulsificación fue creada en 1967 por el doctor Kellman. Él fue un oftalmólogo que empezó a buscar una cirugía pues, que fuera mínimamente invasiva y que los pacientes tuvieran una rápida recuperación de la cirugía de catarata. Se le ocurrió inicialmente cuando estaba siendo atendido pues, por el dentista, quien usaba en ese momento un vibrador ultrasónico para la limpieza de los dientes del doctor, y sin embargo pues el doctor Kellman tardó casi 8 años en desarrollar la técnica ultrasónica para la operación de catarata. Y pues junto con el desarrollo de los lentes intraoculares plegables permitieron el desarrollo de la cirugía de Faco moderna. Como modo de anécdota, la primera operación que realizó el doctor Kellman usando Faco se demoró aproximadamente 3 horas en terminarla. Energía ultrasónica para emulsificar el núcleo por medio de una onda ultrasónica. Esta vibra aproximadamente 40.000 veces por segundo, siendo capaz de fragmentar la catarata en pequeños fragmentos, que después será emulsificada y aspirada suavemente. Aquí se deja intacta la cápsula posterior para poder colocar el lente sobre ella. Dentro de la facomulsificación se describen 3 funciones principales de la máquina de Faco. La primera es la irrigación, que se realiza pues, mediante la botella de irrigación. La segunda es la aspiración, que se hace por medio de la bomba de aspiración. Y la tercera es la fragmentación con energía ultrasónica a través de una aguja de titanio localizada en la punta de la pieza de mano. Listo. Entonces tenemos que en los años 70 salió el primer modelo de plataforma de facomulsificación que era llamado Cavitron 7001. Este tenía un brazo articulado para sujetar la pieza de mano. Después ya surgieron otros modelos como el 9000 que tenía 3 niveles de vacío. Tenía el nivel de vacío bajo, el nivel de vacío medio y el elevado, y equivalía a 100 milímetros de mercurio. Incluso, si no estoy mal, en este fue el modelo que se incorporó por primera vez la vitrectomía anterior. Y después empezaron a comercializar diferentes equipos de diferentes casas o de diferentes marcas, pero todos estos cambios básicamente serán encaminados a conseguir una estabilidad pues, durante la cirugía. Bueno, actualmente pues tenemos estos 2 equipos que utilizamos acá bastante, y pues también pues utilizamos el Infinity, el Constellation, que nos va a permitir pues personalizar nuestros propios parámetros quirúrgicos dependiendo del tipo de cirugía de catarata que vamos a realizar, dependiendo de la técnica que el cirujano pues quiera y de la experiencia que el cirujano tenga con cada uno de estos equipos.
Hay que tener claro alguna terminología ultrasónica, entonces hay que saber que la cavitación pues, se refiere como a la formación de las burbujas de gas que van a surgir del humor acuoso en respuesta a los cambios de presión en la punta de la aguja de la pieza de mano. Estas burbujas se pueden expandir o se pueden contraer. La frecuencia es la velocidad de la aguja de Faco. Esta se mueve hacia adelante y hacia atrás, es como la frecuencia de este movimiento que tiene. En cuanto a la energía, tenemos que la energía es el poder multiplicado por el tiempo, ya sea que esta se puede reducir o pues se puede graduar, y lo ideal es aplicar menos cantidad de poder posible durante la cirugía, ya que el uso excesivo de energía de la FACO puede resultar en un daño de estructuras cercanas, ya sea en el núcleo, en la cápsula posterior o incluso pues obviamente en el endotelio. La potencia es la capacidad de la aguja de Faco para vibrar o para cavitar. El trazo va a ser la distancia lineal que recorre la punta para poder hacer un impacto. Y el vacío, que es el grado de aspiración que se va a medir en milímetros de mercurio. Bueno, entonces para empezar hay que conocer un poco sobre los instrumentos. El primero del que vamos a hablar es la pieza de mano. Entonces tenemos que la aguja del Faco va a ser fabricada con diferentes grados de bisel, diferentes ángulos, diferentes formas. Y la punta es una sonda que es hueca con la apertura pues distal. Esta va a funcionar como un puerto de aspiración, haciendo que también los líquidos de irrigación fluyan a través de dos puertos que tienen, que se localizan en la manga de la irrigación, separados uno del otro a 180 grados. Tenemos que el poder de ultrasonido oscila entre 25.000 a 60.000 veces por segundo. Esto se mide en hertz y esta energía es transmitida mediante la pieza de mano a la aguja o pues a la aguja del Faco, de manera que la oscilación primaria sea de manera axial. Esta pieza de mano hace que la punta de la sonda vibre rápidamente y que emita como cierto calor para poder romper el material del cristalino y que los fragmente y pues poder hacer como la fragmentación. Estos fragmentos serán aspirados del ojito a través del centro de la punta, la cual, como decíamos, es totalmente hueca. Y los puertos de infusión, que son los que ahora les explicaba que estaban a 180 grados, van a ayudar a proporcionar el paso del líquido de la infusión a través o pues adentro del ojito. Por último, esto es como un equilibrio, por decirlo, ya que hay una infusión de líquido constante que reemplaza el líquido que ha sido aspirado del ojo. Esto es con el propósito de mantener una presión intraocular totalmente estable. Entonces, en esta imagen que coloqué, pues es con el fin de mostrar que se han diseñado diversos tipos de formas de puntas de Faco, intentando lograr una mayor eficiencia en la extracción nuclear. Las puntas que son anguladas o son curvas van a facilitar el acceso como a las áreas más periféricas dentro de la bolsa capsular, y las puntas que son como ovales tienen un área mayor de superficie y lo que puede hacer como más fuerza siendo más eficientes. Bueno, pues el pedal va a ser sumamente importante, ya que es el que va a controlar la tasa de entrada y la tasa de salida del flujo. Además, pues la parte también del ultrasonido. Cuando hundimos el pedal en la posición menos profunda, la válvula del flujo de entrada del líquido se va a cerrar y la bomba de salida del líquido va a permanecer estacionaria y no va a existir ninguna energía ultrasónica transmitida a la punta del Faco. Si hacemos depresión inicial en el pedal, como la posición 1, que es la que vemos acá, la línea de irrigación, por la elevación de la botella, la infusión se va a tender a abrir. Si vamos a hacer una mayor presión del pedal, vamos a llegar hasta más o menos el número 2 y gradualmente va a aumentar el flujo de aspiración de la bomba, pues de la bomba de aspiración, hasta que vamos a llegar a una cantidad máxima que sea calibrada pues por el cirujano. Y si hacemos mayor presión, o sea, ya en la parte 3, vamos a aumentar a un incremento del poder ya ultrasónico, transmitiendo a la punta del Faco para que se fragmente el cristalino. Bueno, la altura de la botella tiene una función de proveer presión constante a la cámara durante todas las fases de la cirugía.
ya que pues, mantener una presión intraocular segura va a ser muy importante durante la cirugía. Aquí tenemos dos situaciones. Primero está la imagen A, que consideramos hidroestática, donde no hay ningún movimiento de líquido pues, adentro del circuito, y tenemos la imagen B, que es la hidrodinámica, donde los líquidos están en constante movimiento. Entonces, pues si tenemos la altura, la botella a una altura de unos 45 centímetros del ojo del paciente, se va a proporcionar aproximadamente 30 milímetros de mercurio de presión intraocular. Pero esto pasa cuando no existe ningún movimiento de líquidos en el circuito, o sea que el estado va a ser hidrostático. En cambio, si estamos en un estado hidrodinámico, o sea, en movimiento de los flujos, la presión intraocular tendrá a bajar dependiendo de la tasa de salida de flujo. Entonces, pues esto se debe a la ecuación de Bernoulli, ya que la presión intraocular va a decrecer proporcionalmente a medida que la tasa de flujo de aspiración va aumentando. Es por esta dinámica de flujo que debemos estar pendientes de mantener la presión intraocular, ya sea aumentando la altura o disminuyendo la altura de la botella. Bueno, también hay que tener en cuenta pues, la ley de Poiseuille, que nos hablan sobre el comportamiento del flujo laminar de un líquido uniforme que es viscoso a través de un tubo cilíndrico de sección circular pues, constante. El radio aquí va a ser muy importante a tener en cuenta para la manguera de irrigación, para el aumento de la, pues aparte de todo también para la punta del faco y para la manguera de aspiración. Y eso es importante porque la fluida nos va a determinar el comportamiento durante la cirugía y pues entre más control tengamos y más estabilidad tengamos dentro de la cirugía, mejor será el postquirúrgico. Los objetivos de una buena fluidez son importantes en el momento intraoperatorio, ya que queremos que exista menos turbulencia, queremos también que exista menos cambios bruscos de la presión, menor trauma endotelial, menor trauma del iris, menos inflamación y pues también mantener con profundidad la cámara anterior. Y como comentamos anteriormente, al ser una cámara que es cerrada, debe de estar como en un equilibrio, ya que si el volumen que sale es mayor que el que se irriga, pues va a existir un colapso de la cámara anterior. Tenemos dos tipos de movimiento en la facomulsificación. Uno es el movimiento torsional y el otro es el movimiento elíptico. A menudo pues el golpe longitudinal que hace la punta de la pieza de mano del faco tiende a alejar los fragmentos, incluso cuando la aspiración los trata como de atraer, y esto es como una especie como de repulsión. Pero existen también otros movimientos como el torsional o el elíptico que son mucho más efectivos en la emulsificación pues, del núcleo. Además, este movimiento torsional va a disminuir la posibilidad de quemaduras y va a reducir el empleo de energía, siendo pues un 100% efectivo. Bueno, entonces ya habíamos tocado este tema anteriormente sobre la dinámica de fluidos de la facomulsificación y esto pues exigirá una irrigación de manera constante para mantener la cámara anterior formada y asimismo pues ayudar a que la pieza de mano se enfríe evitando que aumente la temperatura y que haga un daño de los tejidos. Incluso lo que leí es que algunos expertos recomendaron utilizar una solución de irrigación ya refrigerada porque se cree que pues si está refrigerada va a tender a enfriar mucho más rápido la sonda, haciendo que no haya nada de daño por quemaduras y aparte de todo también al estar fría la irrigación va a ayudar a contraer los vasos sanguíneos. Algunos cirujanos también recomiendan introducir adrenalina en el frasco de irrigación para poder mantener una dilatación pupilar y otros incluso colocan antibióticos en el frasco como profilaxis de la endoftalmitis. Bueno, en cuanto a la aspiración, tenemos que el sistema de aspiración de cada uno de los equipos del FACO van a variar según el diseño de la bomba y existen tres tipos de bombas, está la peristáltica, está la de diafragma y está la de Venturi. La bomba peristáltica va a constar en una serie de rodillos que se mueven como de manera flexible, haciendo que se impulse el líquido a través de ella y creando como una especie de vacío o una presión negativa en el orificio de la aspiración. El tiempo de respuesta del vacío es bastante rápido en esta bomba y pues estas bombas tienen una regla y es que a mayor flujo de bomba, mayor será el vacío y por ende existirá una disminución del tiempo en la succión y todo va a ocurrir de manera más rápida.
Las ventajas de esta bomba es que son seguras, pero desafortunadamente es un poco más lenta que la que vamos a ver a continuación. La bomba Venturi, esta bomba se basa básicamente en el principio de Bernoulli, donde nos dice que la tasa de flujo de un fluido va a ser constante, pero que si el diámetro disminuye, la velocidad va a tender a aumentar. Entonces tenemos que el flujo de aspiración va a depender de manera lineal del nivel del vacío y esta pues no se puede controlar de manera independiente. Se va a crear un vacío al usar el flujo de fluido, en este caso aire, sobre la apertura, y el vacío va a ser creado por un cassette rígido de drenaje al cual están conectadas las mangueras de la aspiración. Son reguladas por un flujo de gas que siempre va a estar conectado a una bala de aire o de nitrógeno comprimido. Y la ventaja que tienen este tipo de bombas es que el vacío es más eficiente y es más rápido, pero pues al ser más rápido y más eficiente también tiende a ser menos segura este tipo de bomba. Bueno, entonces aquí tenemos esa tabla como de comparación entre las dos bombas pues más comunes, que son la peristáltica y la Venturi, donde nos muestra que la peristáltica está basada en el flujo, mientras que la Venturi está basada más que todo en el vacío. Que la peristáltica, el vacío es creado tras la oclusión de la pieza, en cambio en el Venturi el vacío va a ser inmediato. En la peristáltica el flujo va a ser constante hasta que se ocluya, en cambio en el de Venturi el flujo va a variar según el nivel de vacío que incorporemos. En la peristáltica el vacío y el flujo son independientes y estas van a drenar a una bolsa, mientras que con el Venturi el vacío y el flujo son independientes y va a drenar esa al cassette. También vamos a hablar sobre los viscoelásticos. Desde la introducción de estas sustancias se ha modificado profundamente la cirugía extracapsular. Sí, Alejandra, perdón, te interrumpo. No vas a hablar más de dinámico de fluidos? Doc, no lo escuché, qué pena. ¿Qué dijo? ¿Ya no vas a hablar más de dinámica de fluidos? No, Doc. Pues la idea es que no iba a entrar como tal en el tema de facodinamia, sino que era como pasos Una introducción. Bueno, sí, no, perfecto, perfecto, pero quería como hacer énfasis en algo, que ya tú lo mencionaste si quieres devuélvete a la diapositiva anterior donde estaban comparando las dos bombas. Yo creo que esto es importante que los residentes lo entiendan. ¿Cuál es la diferencia entre aspiración y vacío? No sé si quieres explicarlo un poquito más, Alejandra, o quieres que yo te dé algunos tips. Pues Doc, si usted me puede dar tips mejor. Bueno, mira, la aspiración es que es importante porque uno durante el procedimiento, o sea, durante la cirugía, uno puede modificar estas variables. Tú puedes modificar el vacío y puedes modificar la aspiración, dependiendo de en qué punto de la cirugía estás. Entonces es importante entender el vacío. El vacío lo que hace, el vacío es flujo. Sí. Perdón, la aspiración es flujo, es como el líquido que se está moviendo dentro del ojo, esa es la aspiración. De hecho, se mide en centímetros cúbicos por minuto. Entonces, si ves, lo que mide es qué tan rápido se está moviendo el líquido dentro del ojo y eso hace que las partículas sean atraídas a la punta del faco. Porque es como, imagínense, es como una corriente de agua dando vueltas dentro del ojo. Entonces, entre mayor aspiración, como que ese líquido se va a mover más rápido y es atraído más rápido o con mayor eficiencia a la punta del faco. El vacío es diferente, el vacío se mide en milímetros de mercurio y es el que hace que la punta del faco sostenga el fragmento. Entonces se requieren ambas. Se requiere la aspiración para que el fragmento llegue a la punta y se requiere el vacío para que lo sostenga mientras se hace el ultrasonido. De modo que depende de lo que uno quiera. Digamos, si uno está haciendo FacoChop, uno quiere que cuando la punta entra dentro del fragmento se sostenga, que no se le suelte a uno. Entonces, en ese caso, hay que aumentar el vacío. O si lo que quiere uno es aspirar más rápidamente los fragmentos, podría pensar en aumentar la aspiración. De modo que ese concepto de aspiración y vacío es muy importante que lo tengan claro. Listo, perfecto. Muchísimas gracias.
Bueno, entonces hablamos en cuanto a los viscoelásticos, que pues, se usan ayudando a disminuir la incidencia de edema corneal como complicaciones de cirugía pues, de la catarata. En los viscoelásticos contienen uno o más de esos tipos de sustancias en concentraciones diferentes. Tenemos como primero el hyaluronato de sodio, que es un bipolímero que está presente en muchos tejidos conectivos del cuerpo. Tiene un peso molecular que es elevado y aproximadamente pesa entre 3 millones de daltos. Tiene un bajo contenido de proteínas y tiene una vida media aproximadamente de un día en humor acuoso y 3 días en humor vítreo. Tenemos también el sulfato de condritina. Este es parecido al hyaluronato de sodio, pero tiene un grupo sulfato y se extrae del cartílago del tiburón. Y por último, tenemos el hidroxipropilmetilcelulosa, que se encuentra en fibras vegetales como el algodón o como la madera. Estos viscoelásticos pues, pueden ser cohesivos, que son los de alto peso molecular y son más fáciles de retirar. Se utilizan más que todos para mantener espacios intraoculares, como por ejemplo para mantener la cámara anterior durante la cirugía o durante la capsulorhexis y facilitar la introducción del lente intraocular. Todos estos viscoelásticos, aunque son fáciles de eliminar, pueden elevar la presión intraocular del ojo, entonces por lo que se recomienda al final de la cirugía retirarlos. También están los viscoelásticos dispersivos. Estos tienen un peso molecular más bajo y se utilizan más que todos para proteger el endotelio y para mantener la cámara formada. Sin embargo, estos van a ser un poco más difíciles de retirar. Y finalmente están los adaptativos, que son los que tienen como ciertas propiedades de ambos grupos. Bueno, entonces aquí pues ya vamos a empezar el procedimiento de